Bueno, continuamos después de la pausa. Seguimos con el tema subdesarrollo. Estábamos en cómo se habían conformado estas economías que los estructuralistas llamaron economías duales, economías de dos sectores, uno moderno, impactado por la vinculación económica con la primera potencia mundial, con el corazón del mundo en el 1850, 1870, 1900, donde se producían básicamente materias primas para remitir a la metrópoli. Con eso se obtenían divisas que permitían a quienes producían acá, empresarios y trabajadores, tener divisas como para comprar todos los productos industriales que venían naturalmente también de Gran Bretaña. O sea, una economía dual, dos sectores, uno con alta productividad, básicamente por la fuerte dotación de recursos naturales, con bajos costos salariales, porque los salarios estaban tirados a la baja, porque había muchas personas en la economía, en el otro sector económico, el sector con baja productividad, nula productividad, sectores de cuantapropistas, todo un sector productivo que produce y consume lo mismo que produce, atrasado. Bueno, o sea, los estructuralistas llamaron a estos casos, los países subdesarrollados. O sea, no es que se generó un entramado productivo y eso fue... No, acá, y eso se fue desarrollando y se fue avanzando. No, acá el impacto, digamos, el sector moderno surge por un impacto externo y se forma a consecuencia de un impacto externo y va a quedar siempre condicionado a ese impacto externo. Y el otro sector va a seguir atrasado, excepto que se haga algo. Y otra cuestión importante es que una es que el aparato productivo que se genera acá es moderno y está influido por decisiones de inversión básicamente extranjeras que traen tecnología. Pero las personas que viven y trabajan o que son empresarios en ese sector y que viven y trabajan ahí, a la hora de consumir, utilizan para consumir las divisas obtenidas por la exportación y compran productos fabricados en la metrópoli. O sea que la pauta de consumo que se desarrolla y se va solidificando en este sector es una pauta de consumo a imagen y semejanza de la pauta de consumo del primer mundo, de los países centrales, de la fábrica del mundo. ¿Qué sé yo? Yo tengo los platos por ahí que se los regalaron a mi vieja cuando se casó. Mi vieja se casó en el 42. Vajilla inglesa le regalaron. En 1942. O sea, todo lo sofisticado, y eso seguimos pensando hoy que todo lo que viene de afuera es bueno. O sea, yo digo que hay que revisar cada cosa, pero digo, en términos de, volvamos acá, se forja una pauta de consumo donde, bueno, está dada por los productos que son adquiridos en la metrópoli, o sea, en la región más avanzada del planeta. Todo eso se paga con la divisa generada por la exportación. Bueno, entonces se conforman las economías duales, las economías subdesarrolladas, toda esta región. Algunos exportan banana, otros exportan caña de azúcar, frutas, café y otra diversidad de productos, ¿no? Trigo, carnes, minerales, toda la región andina, ¿no? Pero bueno, con la misma lógica, se exporta y de acuerdo a las características termina pasando esto.
países poco dotados y cuya actividad inserta en el mercado mundial genera poca incorporación de mano de obra, le queda un mercado interno chico, abastecido por importaciones. En países más dotados de recursos naturales y con agricultura, que más gente se incorpora en el sector dinámico, el mercado interno que se le genera es más grande. Entonces, estábamos en el punto que llegaba la crisis del 30, se cortaban todos esos flujos comerciales, con lo cual estos países se quedan sin divisas. Se quedan sin divisas, con lo cual no pueden traer importado, no pueden importar todos los bienes industriales que hasta ese momento se importaron. ¿Qué ocurre ante eso? Estamos en 1930, o sea que entramos en un periodo que va de acá para acá. ¿Qué ocurre? Bueno, en los casos donde el mercado interno que se había generado era muy pequeño, esa demanda interna insatisfecha no es suficiente para que aparezca una industria que produzca localmente lo que hasta ese momento se traía importado. O sea, cuando la escala de planta necesaria, o sea, la industria es una actividad que, bueno, cuanto más escala, más tamaño más grande de las fábricas, menores costos individuales, costo unitario individual de cada producto, bueno, más competitiva. Entonces, la industria surge en tanto y en cuanto el mercado a abastecer sea relativamente grande. Pensemos que la industria esta, y en definitiva esta y esta, habían surgido para abastecer el mundo. O sea, un mercado el más grande posible. En cambio acá, el mercado insatisfecho es un pequeño mercado. Si es muy pequeño el mercado insatisfecho de bienes industriales que no podían traer importados, no es viable económicamente producir localmente para sustituir importaciones. Con lo cual, estas economías pasaron un periodo de ajuste y de restricciones y luego se amoldaron nuevamente a su rol de exportar materias primas y con las divisas que se obtienen de ahí importar lo que se pueda. Pero en otras, donde el mercado interno, por los motivos ya explicados, era más grande, fue viable económicamente el surgimiento de un tercer sector. Un tercer sector que producía bienes industriales porque el mercado interno había quedado insatisfecho. Estamos de acá para acá. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, este era uno que vendía café, entre otras cosas. Surge la industria después del 30. Este vendía carne y trigo. Surge la industria después del 30. Surge la industria sustitutiva de importación. Para abastecer el mercado interno. Fíjense el distinto origen, la distinta formación de industrias que se hicieron para abastecer el planeta, de industrias que se hicieron para abastecer este mercado, que si bien eran lo suficientemente grandes para que la industria esta aparezca, a diferencia de este caso, naturalmente era una industria muy pequeña y de escala muy pequeña para competir con las grandes industrias del mundo. Y además uno acá también le podría meter el diagnóstico de Federico Lis, que estas industrias, bueno, competir con estas que ya tenían 50 años o 100 años, y iba a ser un poquito difícil. Entonces, acá, bueno, acá había mucha gente, acá había poca gente, o sea que acá, bueno, digamos que empieza a conformarse el superclásico del fútbol mundial, ¿no? Bueno, esto es, ya se habrán dado cuenta, y esto es Argentina. Acá surgió un subsector que fabricaba ¿qué? Máquinas, bienes de capital, con lo cual el proceso expansivo de estas dos economías, desde este momento para acá, se hace importante.
Se hace importante porque, bueno, tenía una industria que sustituía importaciones y eso generaba empleo y el empleo generaba más demanda interna y además la expansión avanzaba. ¿Por qué? Porque había empresas ahí adentro que fabricaban máquinas que abastecían a la industria, bueno, limitado, producía máquinas y algo de tecnología limitado y acotado. No es la que ya hablamos de la industria que abastecía al mundo, está claro eso. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Más gente es incorporada al capitalismo, a los sectores formales. Más gente, o sea, acá ¿qué relación de producción hay en la industria esta? Una relación de tipo capitalista, empresario y obrero, trabajador. Bueno, entonces esa propia inclusión de gente, que un poco lo que les decía recién, esa propia inclusión de gente expande aún más el mercado interno. Con lo cual, el sector productivo industrial se expande. Con lo cual, el sector formal se agranda y este país tenía menos población. Entonces uno podría decir, bueno, se va achicando la masa de desocupados acá, porque son muchos. En cambio acá este país tiene mucha gente, todavía le queda, ¿no? Mucha mano de obra acá en el sector precapitalista atrasado y que actúa como ancla de los salarios. Bueno, de alguna manera esto avanza así y en algún periodo, primero acá y después acá, los gobiernos, el sector, porque uno podría decir, bueno, de acá para atrás, quienes gobernaban acá y quienes gobernaban acá tenían sus intereses económicos acá, en esos dos sectores. En algún momento de esto, por distintos mecanismos, el sector industrial subordinado, del sector más poderoso, agroindustrial exportador, el sector industrial subordinado, menos poderoso que el sector del sector agropecuario exportador, por distintos motivos en algún momento pasan a ser el gobierno en ambos países. Entonces las políticas, porque uno podría decir, de acá hasta acá, vamos al caso argentino, de acá hasta acá, la Argentina tiene un proceso de sustitución de importaciones porque no podía importar, no porque el gobierno dijo, che, vamos a sustituir, no, el gobierno de esos años intentó por todos los medios continuar con el modelo agroexportador, Pacto Roca-Runciman, la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, el Banco Central, el Plan Pinedo 1940, o sea, todos distintos proyectos, ideas económicas que, bueno, el Pacto Roca-Runciman para defender los intereses de los sectores dominantes, la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Granos también, para ponerle un precio sostén y que el precio del producto primario no caiga. Entonces que Luciano de Santi, Zapatero, Remendón, pobre de los recontra pobres, tenga que pagar el pan y la carne más cara que lo que hubiese dado el precio de mercado. Vieron que a veces el mercado, el Estado, a veces interviene y a veces interviene para un lado, a veces interviene para el otro. O sea, el proceso de sustitución de importación en la Argentina se da no por voluntad propia, no porque el gobierno de la década infame, bueno, mis abuelos también iban a votar, le dijeron, usted ya votó, le decían y se llamaba galleta. Bueno, una muy buena década interesante para estudiar todo lo que pasó ahí. El proceso de sustitución de importaciones ocurre porque opera la restricción, la famosa restricción externa en la Argentina. Nos quedamos sin divisa porque el mundo no nos compra y eso repercute en estas economías de la manera que les estoy diciendo. Surge el sector sustitutivo de importación. Entonces, claro, después de acá para adelante ya ahí son políticas a propósito que fomentan el mercado interno y la expansión. Entonces, el proceso de inclusión con toda esa política pro mercado interno en la Argentina alcanzan a integrar. Uno podría decir que más o menos por acá, bueno, un poco lo que dije, los datos que vimos del año 74, o sea, uno podría decir que más o menos en el año 74 el grueso de la población argentina vivía en el capitalismo
la gente trabajaba, tenía obra social, tenía sistema jubilatorio, o sea, una economía ampliamente formalizada, un país que, bueno, como dije, con poca población y que había sido atractivo para los europeos, que en aquellos años los sectores populares se morían de hambre, el abuelo Luciano de Santi, se venían para acá, bueno, se venían para todos estos lados, ¿no? Genaro de Santi en 1891 se vino para acá y Luciano de Santi se vino para acá. Bien, como buena parte de la población que tenemos en estos distintos países. Entonces, el proceso de inclusión social en la Argentina, que va desde acá hasta por acá, hace que, porque en realidad el proceso de inmigración dura todo este periodo y hasta les diría mediados de la década del 70 a la Argentina venía, en esas últimas décadas, obviamente más de los países limítrofes, pero seguían viniendo europeos, italianos y españoles, hasta la década del 70 vinieron a la Argentina. Se formaliza prácticamente la totalidad de la economía y uno podría encontrar acá, si todo se formaliza, a diferencia, un poquito para compararnos acá con los hermanos brasileños. A Brasil le quedó buena parte de la población fuera, ¿no? Estamos acá, 1980, por ahí, 70, 70. Entonces, los trabajadores en el precapitalismo siguen actuando como ejército de reserva desocupado, como desocupados. Entonces, los salarios en Brasil, ¿cómo son? Más bajos que en la Argentina. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina, 1974, primera encuesta permanente de hogares, ¿qué pasa? La formalización es casi total, entre comillas, podríamos decir que hay pleno empleo de los trabajadores, ya lo vimos, cuando hay pleno empleo de los trabajadores, ¿qué ocurre? Los salarios son más altos. Acá todos estos actúan como desocupados, como son los salarios en Brasil, más bajos. Dinámica. Cuando esta economía se expande, la gente compra más y gasta más. ¿Qué compra más y en qué gasta más? Bueno, en bienes industriales. ¿Los bienes industriales los fabrica todos? No, hay una parte que son importados, hay otra parte que son fabricados nacionalmente pero tienen mucho componente importado. Hay muchas máquinas que son necesarias para producir los bienes industriales que son importados. Entonces, cuando esto se expande, se genera que M sube. Y esto le cuesta, ya lo vieron a esto. Uno de los diagnósticos de la inflación por parte de los estructuralistas. La dinámica acá es que cuando esto se expande, llega un momento que el país se queda sin divisa. Estamos en el periodo que va entre los años 30 y pico, 40, hasta mediados de la década del 70. Restricción externa. ¿Y dónde está la causa? Y un poco lo que los economistas estructuralistas llamaron que estos países, en general, tienen una estructura productiva desequilibrada. Tienen algún sector muy competitivo a nivel internacional, otros que en parte son competitivos, y después cada vez un degradé, o sea, heterogeneidad estructural. Entonces, pero ojo, ¿por qué? Porque la pauta de consumo que se fue afianzando y desarrollando siempre tuvo esa cuna de que los productos buenos venían de acá. Entonces eso, tenemos un aparato productivo que le cuesta modernizarse a su totalidad y un aparato de consumo que, bueno, si tiene ingresos, consume. Entonces, hoy, ¿qué consume? Producto frontera tecnológica. ¿Fabricamos? No. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. Restricción externa, el país se queda sin divisas. Acá tenemos uno de los motivos de la inflación que, bueno, y los otros que habíamos visto, ¿no? Que el país no produce la cantidad de insumos básicos suficiente, entonces estrangulamientos productivos. Y la otra cuestión que hay acá adentro es que al haber un nivel de empleo importante, la disputa por la distribución del ingreso está planteada entre empresarios y trabajadores. O sea, en estos países o en los otros de este tipo, donde mucha población sigue afuera de la actividad formalizada, toda esa población juega como ancla de los salarios, como ancla que impide la puja por la distribución del ingreso. En cambio, acá
llegamos a un punto donde hay una formalización gruesa de la economía argentina. Entonces, bueno, tienen peso los empresarios agrupados en sus sindicatos, y los trabajadores también formalizados tienen peso y disputan y quieren ganar un poco más. Entonces hay puja por la distribución del ingreso, y ahí tenemos otra de las causas de la inflación que plantearon los estructuralistas. Ahora se entiende un poco más la clase donde hablamos de estas cuestiones. Bueno, o sea que llegamos acá un poco con este panorama, y querría ver cómo vamos de tiempo, porque tengo miedo que se me acabe el tiempo y se me corte el video. Entonces vamos a hacer así, para repasar un poquito acá y para ver un poco este final, lo vamos a hacer todo en el cuarto bloque.